De forma alternativa al punto 2b, que nos pedían que tracemos la gráfica de la curva de demanda de un sistema de ejes cartesianos, ¿qué podríamos tener en cuenta? Si vamos a la herramienta, en este caso una página web que se llama www.herramientasingeniería.com, podemos hallar la estimación de la recta que pasa por 2 puntos. Simplemente acá tenemos que colocar el nombre de las variables. Noten que acá en vez de poner i ponemos p, que es la variable precio, y los puntos conocidos, recordando que en el eje de las ordenadas va a ir el precio, ponemos 2 combinaciones. Acuérdense que nosotros habíamos elegido el punto A y el punto B cuando hicimos el cálculo a mano. Acá reemplazamos esos valores. En este caso X igual a 1800 y el precio es igual a 1200, y el otro punto que nosotros llamamos punto B era 1400 de cantidad demandada y el precio era 1250. El gráfico que podemos observar, fíjense en este caso como la tabla nos muestra una relación entre X e Y, y esto cuando graficamos es una línea recta, como ya lo habíamos visto en Excel. Entonces, cuando tenemos que representar gráficamente una línea recta, simplemente con representar 2 puntos y unirlos mediante una regla, vamos a observar el gráfico de esta curva rectilínea. Ahora bien, esta calculadora nos muestra la ecuación. Ojo que acá nos muestra despejado P. Nosotros hace rato habíamos encontrado una ecuación donde teníamos X que dependía del precio, y en este caso tenemos que el precio depende de la cantidad. Por eso vamos a ver que no es la misma ecuación. Entonces la ecuación, vamos a también considerar que generalmente nosotros nos vamos a manejar con una ecuación de la demanda donde X es la variable que se encuentra despejada. Si despejamos P no va a haber problema, pero cuando nosotros necesitemos calcular la elasticidad, siempre tenemos que recordar que la pendiente de la demanda nosotros consideramos la variación de X sobre la variación del precio. Así que en este caso, tengamos en cuenta que la ecuación sería P igual a menos 0,125 por X más 1425. En este caso el precio está en función de las cantidades. La ecuación que nosotros habíamos hallado era las cantidades en función del precio. En vez de estar despejado X, en este caso observamos que la variable, en vez de que esté despejada la variable X, tenemos despejada la variable precio. Muy bien. ¿Qué nos pide el ejercicio número 3? Indique cuál sería la cantidad demandada de X si el precio fuese P de X igual a 950. Bueno, como nosotros ya sabemos cuál es la ecuación de la demanda, entonces simplemente vamos a reemplazar ese precio para obtener la cantidad demandada. Si P de X es igual a 950, entonces la cantidad demandada, ¿cuánto sería? En el inciso A habíamos encontrado que la ecuación de la demanda era 11.400 menos 8 por P de X. Entonces, si P de X es igual a 950, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. Al hacer las cuentas, vamos a observar que la cantidad demandada es 3.800. Entonces, para un precio de 950, la cantidad demandada es 3.800. Ejercicio número 3. Dada la siguiente tabla de demanda, se pide calcule la elasticidad precio de la demanda cuando el precio disminuye de P de X igual
a 10 a P de X igual a 8. E indique qué tipo de elasticidad posee la demanda. Interprete el resultado, indique para qué nivel de precios la elasticidad de demanda es unitaria. Y luego nos piden que calculemos la elasticidad precio cuando la cantidad demandada disminuye de x sub 0 igual a 20 a x sub 1 igual a 16. ¿Qué tipo de elasticidad posee la demanda? Interprete. D. ¿Para qué nivel de precios la elasticidad precio de la demanda sería nula? Bueno, vamos a ver la primera parte del ejercicio. Ejercicio número 3, tenemos una tabla que nos representa la demanda, indique la elasticidad precio cuando el precio disminuye. P de X cae, en este caso, P de X disminuye, fíjense, de P de X sub 0 igual a 10 a P de X sub 1 igual a 8. E indique qué tipo de elasticidad posee la demanda. Entonces noten que acá tenemos dos precios, por lo cual vamos a tener dos cantidades. Cuando el precio disminuye de P de X sub 0 igual a 10 a P de X sub 1 igual a 8, ¿qué pasa con las cantidades? Baja el precio y entonces aumentan las cantidades demandadas. Entonces, X aumenta de X sub 0, ¿cuánto era la cantidad demandada cuando el precio era 10? Era 4 a X sub 1 igual, fíjense que cuando el precio era 8, ¿cuánto es la cantidad demandada? La cantidad demandada aumenta a 8. Muy bien. Entonces estamos hablando de dos precios y dos cantidades. Entonces estamos hablando de dos puntos en la demanda, por lo cual vamos a recurrir al concepto de elasticidad arco. La elasticidad arco se calcula entre dos puntos. Sería la variación de X sobre la variación del precio por P de X promedio sobre X promedio. Entonces tenemos la variación de X sobre la variación del precio por el precio promedio sobre la cantidad promedio. La variación de X no va a ser otra cosa que X sub 1 menos X sub 0. Y la variación de P de X es P de X sub 1 menos P de X sub 0. Por el promedio el precio promedio, que no es otra cosa que P de X sub 1 más P de X sub 0 sobre 2. O sea, vamos a tener en cuenta los dos precios, lo sumamos a los dos precios y lo dividimos entre 2. Y las cantidades que serían X sub 1 más X sub 0 sobre 2. Eso sería el promedio de las cantidades. Ojo que acá la suma es conmutativa, por lo cual si yo escribo P de X sub 0 más P de X sub 1 dividido 2 es lo mismo que escribir esto. Lo mismo acá con el denominador. Si yo escribo X sub 0 más X sub 1 sobre 2 o escribo X sub 1 más X sub 0 sobre 2, no va a pasar nada. O sea, no se va a modificar el resultado, es lo mismo. Muy bien, entonces si reemplazamos, ¿qué nos quedaría? Sería 8 menos 4 sobre P de X sub 1, pero P de X sub 1 sería 8, menos 10 por el promedio del precio promedio, que vamos a sumar los dos precios, sería 8 más 10 sobre 2 y
tenemos la cantidad promedio, que sería 8 más 4 sobre 2. Noten que acá que nos quedaría 4 sobre menos 2 por. Fíjense que acá tengo 1/2 por 18 y acá tengo 1/2 por 12. Fíjense que esto podemos simplificarlo. Si hacemos las cuentas, la elasticidad precio es menos 3. Ojo que la elasticidad precio de la demanda es un número negativo. ¿Por qué? Porque depende de la pendiente de la demanda. La pendiente de la demanda sería esta expresión. Acá, como estamos calculando entre dos puntos, bueno, tenemos en cuenta las variaciones. Si ya conoceríamos la ecuación de la recta, o mejor dicho, la ecuación de la demanda, directamente reemplazaríamos el numerito. Como la relación entre el precio y la cantidad demandada es negativa, es una relación inversa, entonces esto, fíjense que va a ser negativo, la pendiente de la demanda es negativa. Y el precio promedio y la cantidad promedio, bueno, estamos hablando de precios y cantidades que son positivas, por lo cual el signo de elasticidad precio va a ser negativo. Nosotros lo que hacemos es interpretarlo en valor absoluto. Entonces, en valor absoluto, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 3. Noten que ese valor es mayor que 1, por lo cual podemos indicar que la demanda es elástica. Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad demandada disminuye en más de un 1%. Disminuye en realidad un 3%. Aumenta el precio un 1% y la cantidad demandada disminuye un 3%. Recuerden que la elasticidad precio era el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. B. ¿Qué nos pedía el inciso B? Veamos. Indique para qué nivel de precio la elasticidad de la demanda es unitaria. Bueno, la elasticidad precio, en este caso vamos a considerar la puntual, sería la variación de x sobre la variación de p de x por p de x sobre x. Si quiero que la elasticidad precio, o mejor dicho en este caso que la demanda sea unitaria, esto quiere decir que la elasticidad precio es igual a menos 1. Esto sería considerando la elasticidad puntual. Elasticidad precio puntual. Estamos considerando un puntito de la demanda. Acá noten que nosotros hemos trabajado con la elasticidad precio arco. Estamos considerando dos puntos de la demanda. Noten que tenemos dos precios y dos cantidades. En un puntito nosotros tenemos un precio y una cantidad. Entonces en este caso se pasó de la combinación en la cual nosotros teníamos una cantidad un precio de 10 y la cantidad demandada era 4, a un precio que disminuyó, ahora es 8, y la cantidad demandada aumentó, es 8. Ahora bien, en este caso, nos piden que identifiquemos para qué nivel de precio, o sea, para qué precio. En este caso nosotros queremos averiguar P de X.
igual a qué valorcito, la demanda va a ser unitaria. ¿O esto qué quiere decir? Que la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 1. Entonces queremos averiguar un precio. No nos dicen el precio promedio. Si no, tendríamos que estar en el caso de la elasticidad precio-arco. Un precio, ¿a qué precio nosotros vamos a observar que cuando calculamos la elasticidad, precio de la demanda, notamos que vale menos 1? Bueno, el tema es que si yo quiero calcular la elasticidad precio puntual, necesitaría conocer directamente lo que es la pendiente de la demanda. Y luego fíjense que acá aparece precio y cantidad y necesitaría algún tipo de relación entre el precio y la cantidad. Y eso no es otra cosa que la ecuación de la demanda. Por lo cual, para esto necesito primero calcular la ecuación de la demanda. Nosotros tenemos en la consigna la tabla de la demanda, por lo cual podemos hacer la estimación de la recta, de la pendiente, mejor dicho, de la ecuación de la recta. Para ello vamos a recurrir a la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. En este caso voy a elegir 2 puntos. Recordemos que el punto lo elijo yo. Al punto A le voy a dar las coordenadas x sub 0, p de x sub 0 y voy a elegir cuando x vale 0, noten que cuando x vale 0, el precio es 12. Y por otro lado voy a elegir un punto B que va a tener las coordenadas x sub 1, p de x sub 1. Donde la cantidad demandada va a ser 24 si el precio es 0. Estamos tomando nota en los puntos extremos y nosotros graficaríamos la demanda en el plano que observaríamos. Donde se cortan con los ejes. Esos puntitos en particular hemos elegido. Noten que al aparecer el numerito 0 es más fácil de operar. X menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 igual a p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. Reemplacemos x menos x sub 0 sería 0, x sub 1 vale 24, 24 menos 0, p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1, que sería 0, acá ya me estoy equivocando, menos p de x sub 0, que sería 12. Entonces, x sobre 24 es igual a p de x menos 12 sobre menos 12. Menos 12 por x es igual a 24 por p de x menos 12. Aplico propiedad distributiva. Nos quedaría 24 p de x menos 24 por menos 12. Lo que es menos 288. Menos 12 está multiplicando a x, va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces x es igual
a 24 sobre menos 12 por el precio menos 288 sobre menos 12. X va a ser igual a menos 2 P de X más 24. Muy bien, esta sería la ecuación de la demanda. Pero, ¿qué nos pedía el problema? En este ejercicio nos pedían el precio para el cual la demanda es unitaria. Por lo cual, si nosotros calculamos la elasticidad precio, sería la pendiente de la demanda, sería cómo cambia X cuando cambia P de X, por P de X sobre X, y esto me tiene que dar menos 1. Acá me olvidé de poner la variación de P de X. Esto sería la pendiente de la demanda. ¿Cómo cambia X cuando cambia P de X? No es otra cosa que el numerito que acompaña al precio en la ecuación de la demanda. Ojo que acá tenemos despejado X. Si tuviéramos despejado P de X, tendríamos que despejar X para ver cuál es el numerito que acompaña al precio o calcularle la inversa a este número, o sea, si nosotros tuviéramos P de X igual, no sé, a A más B por X, y yo quiero calcular cómo cambia X cuando cambia P de X, noten que acá que tengo despejado P de X. Yo puedo indicar que cómo cambia P de X cuando cambia X es B. Fíjense cómo es esta expresión en relación a esta. Es lo mismo, pero al revés. Entonces, si yo quiero calcular la variación de X sobre la variación de P de X, tendría que hacer 1 sobre B. Porque 1 sobre la variación de P de X sobre la variación de X va a ser la variación de X sobre la variación de P de X. A tenerlo en cuenta. Como en este caso yo ya tengo despejada la variable X, simplemente como cambia X cuando cambia P de X sería el numerito que multiplica el precio. O sea, menos 2. Menos 2 por el precio. Y la cantidad, pero la cantidad la puedo escribir de esta manera, como menos 2 por P de X más 24. Y esto tiene que valer menos 1. Bueno, ¿qué pasa si multiplico ambos miembros por menos 1/2? O lo que es lo mismo, este menos 2 está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, ¿qué nos quedaría? P de X menos 2 por P de X más 24 es igual a menos 1 sobre menos 2. Sigamos haciendo las cuentas. P de X sobre P de X más 24 es igual a 1/2. Esto está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. 1/2 por menos 2P de X más 24. Entonces, el precio va a ser igual, bueno, acá vamos a aplicar propiedad distributiva. Nos quedaría menos 1 P de X
más 12. Despejemos el precio. Entonces, P de X, acá tenemos menos 1 por P de X. Esto está restando, pasa al otro miembro sumando, me quedaría P de X más P de X igual a 12. Entonces, 2 por P de X es igual a 12. Entonces, el precio es igual a 6. 12 dividido 2 es 6. Entonces, ¿cuál sería el precio para que la elasticidad, cuál sería el precio para el cual la demanda tenga elasticidad, o sea, tenga elasticidad precio igual a menos 1? Bueno, ese precio es 6. Si no estamos seguros, bueno, hagamos el cálculo de la elasticidad. Acá lo voy a hacer yo en un cuadrito. Vamos a separar. Elasticidad precio de la demanda sería como cambia X cuando cambia P de X por el precio sobre X. La pendiente de la demanda es menos 2. A un precio de 6, ¿cuánto es la cantidad demandada? Si ponemos 6 aquí, ¿qué nos quedaría? 6 por menos 2 sería menos 12 más 24 sería 12. 2, menos 2 por 6 sería menos 12 sobre menos 12 sería igual a menos 1. Noten que es correcto. Se verifica que para un precio de 6, la elasticidad precio es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, decir que la demanda es unitaria. Resolvamos los ejercicios que nos faltan. Ejercicio número 3. También nos pedían lo siguiente. Calcule la elasticidad precio cuando la cantidad demandada disminuye de x sub 0 igual a 20 a x sub 1 igual a 16. ¿Qué tipo de elasticidad posee la demanda? Interprete. ¿Para qué nivel de precio la elasticidad precio de la demanda sería nula? Entonces, x disminuye de x sub 0 igual a 20 a x sub 1 igual a 16. En este caso vamos a observar un aumento del precio de P de x sub 0 igual a 2 a P de x sub 1 igual a 4. Noten que tenemos dos precios y dos cantidades, entonces vamos a tener que calcular la elasticidad precio arco, la elasticidad arco en este caso. Mientras que si solamente tuviéramos un precio y una cantidad, tenemos que elegir la elasticidad puntual. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la expresión de la elasticidad arco? Vamos a tener en cuenta la variación de X sobre la variación en el precio por el precio promedio sobre la cantidad promedio.
Acuérdense que estamos haciendo referencia con X a la cantidad demandada. Variación de X sería X sub 1 menos X sub 0, sería 16 menos 20 sobre la variación del precio, que sería P de X sub 1 menos P de X sub 0, sería 4 menos 2 por el precio promedio y dividido la cantidad promedio. Precio promedio que teníamos que hacer, sumar los precios y dividirlos entre 2. 16 más 20 sobre 2. Y 4 más 2 sobre 2. Si hacemos las cuentas correspondientes, vamos a observar que la elasticidad precio es menos 0,33. ¿Cómo se interpreta este valorcito? Vamos a tener que tomar valor absoluto, le vamos a sacar el signo, por lo cual nos quedaría 0,33. Noten que este valor es menor que 1, por lo cual vamos a indicar que la demanda, en este caso, es inelástica. Muy bien. Esto era para el inciso C. El inciso D dice, ¿para qué nivel de precio la elasticidad precio de la demanda sería nula? Acá vamos a tener que recurrir al cálculo de la elasticidad puntual. ¿Cómo cambia X cuando cambia P de X por P de X sobre X? Esto, recordemos que es la pendiente de la demanda. Pero noten que nosotros ya en el inciso B habíamos calculado la ecuación de la demanda, entonces vamos a leer el numerito que acompañaba P de X en la ecuación. Y ese numerito era menos 2. Precio por y en este caso tenemos que multiplicar la pendiente de la demanda por el precio dividido la cantidad. Muy bien, la ecuación de la demanda era X igual a menos 2 por P de X más 24. Donde la pendiente era menos 2. Esto nos indica cómo cambia la cantidad demandada ante un aumento unitario en el precio. Bueno, esto es menos 2. Bueno, pero ¿qué relación hay entre el precio y la cantidad? Fíjense que yo acá tengo P de X y tengo X. P de X, pero a X yo lo puedo escribir como menos 2P de X más 24. Y nos piden que la elasticidad precio sea nula, o sea, tiene que valer 0. Es decir, que estaríamos en el caso que la demanda sería perfectamente inelástica. Por lo cual vamos a resolver esta expresión. Menos 2 por P de X sobre menos 2 por P de X más 24 igual a 0. Este menos 2 que está multiplicando, si quieren lo pasamos al otro miembro dividiendo. Nos quedaría P de X sobre menos 2 P de X más 24 igual a 0 sobre menos 2.
Entonces, P de X sobre menos 2P de X más 24 es igual a 0. Esto que está dividiendo pasa al otro miembro como multiplicando. Pero esta expresión por 0 me va a quedar directamente 0, por lo cual me quedaría que P de X tiene que valer 0. Para que la elasticidad precio entonces sea nula, el precio tiene que valer 0. Noten que la pendiente de la demanda, ¿cuánto vale? Menos 2. ¿Por cuánto tendría que multiplicar a esto para que esto sea 0? El precio tiene que valer 0. Entonces sería menos 2 por 0 sobre 24 y noten que nos va a dar 0.